Y estos datos los vamos a llevar a la estructura de lo que es un pitch de negocios después. Entonces, si unimos ambas partes, en realidad van a ver que tenemos una base súper importante de todo el tema de lo que puede ser llegar comunicación, entre otros. Así que cualquier consulta que vayan teniendo por ahí, con muchísimo gusto. Bueno, siempre me gusta empezar repasando lo que llamamos los acuerdos de convivencia base. Estos son, bueno, esta es una zona segura, así que todo lo que desarrollemos en este espacio, sepan que está diseñado específico. Ok, parece que perdimos a Paola. Ha tenido problemas de internet en su ubicación. Entonces nos vamos a mantener por acá y vamos a tratar de restablecer el contacto, ¿verdad, Yaosca? Así es, don Luis. Creo que ella también comentó que se había conectado de otra computadora, tal vez de la otra sí puede. Démosle un chancecito. Perfecto. Y pedirle, don Luis, a cada uno de ellos las disculpas del caso, ¿verdad? Sí, si gusta más bien, Yaosca, usted les va a hacer haciendo una pequeña introducción de repente sobre el tema de storytelling mientras logramos resolver el inconveniente. Perfecto, don Luis. Mientras le damos chance a ella que se conecte. Estas son cosas que se nos salen de nuestras manos. Ok, aquí la tenemos nuevamente a Paola, la vi ingresar. Y ok, Paola, cuando usted nos comparte pantalla, hay una ley por ahí, empresarias y empresarios, que dice que es la ley de Murphy, ¿se acuerdan? Confirma si me escuchan por acá, me pasé de computadora, a ver si evitamos que se nos corte de nuevo. Ahí sí la escuchamos, Paola, perfectamente. Lo que no tenemos es la presentación en pantalla. Claro, ya la voy a compartir. Me dice nada más si me están escuchando bien, si no tienen ningún inconveniente con eso. La escuchamos perfecto. Listísimo. Entonces voy a poner la presentación por acá y esperemos que no nos pase de nuevo. Perfecto, no hay ningún problema. Dicen en la televisión que estas son las cosas que pasan cuando se transmite en vivo, ¿verdad? Exacto, exacto. La voy a dejar sin la pantalla amplia, cualquier cosa, por si eso también nos está dando algún errorcillo. Entonces, pero es la misma presentación. Perfecto, Okay. Paola. Y nada más recordarle a los compañeros y compañeras empresarios que pueden hacer sus consultas a través del chat o levantando la mano y con gusto les cedemos la palabra. Así que muchísimas gracias, Paola, y adelante. Bueno, no tiene ninguna expectativa. El día de hoy estamos claros con los temas que son los que vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, la primera parte de lo que es un storytelling. Bueno, como les decía, y como Luis también les hizo el resumen, el storytelling en realidad lo podemos aplicar a cualquier cosa. El storytelling es la base de contar historias, de generar historias que en realidad busca específicamente la parte de empatizar con la audiencia que nosotros lleguemos a tener y obviamente concretar diferentes puntos de información. Si bien son historias como tal, no estamos buscando que estas historias sean cuentos sin fin, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, sino más bien que estas historias, perdón, no sé si se está escuchando ahí como una interferencia, si es mía o si hay algún otro micrófono abierto. Ya le vamos a ayudar a solucionar el tema. Ok. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Es porque a veces cuando se escucha un eco, ¿verdad? No todo el mundo lo recibe igual. Entonces,
si bien son historias que estamos buscando contar, tienen que tener un cuento con un fin y un objetivo específico. No es solo el crear historias porque quiero ser escuchado, sino el crear historias con un fin. ¿Cuál es la meta de estas mismas? Y la base de estas al final es que voy a empatizar con quién es el receptor de mi información. Entonces, los datos que yo doy deben de ser concretos y deben de unir eso que yo estoy dando. Un buen storytelling, ligado, por ejemplo, a un buen pitch, es la base perfecta para generar cualquier estrategia de comunicación, porque básicamente a través de esto tenemos los datos completos que nos van a permitir decirle a las personas, esto es lo que yo hago en mi negocio, esto es lo que yo trabajo, y de esta forma es que también vamos a resolver diferentes situaciones que usted enfrenta. El primero es un tema llamado punto de giro. Este punto de giro es crear cambios dentro de la misma historia para que esta misma no se vuelva como monótona, ¿verdad? O sea, es la historia, pero ya la he contado tantas veces en el mismo hilo, sin hacer intervenciones nuevas, no he traído nueva información que las personas digan, me sigue llamando la atención, sino que me concentro en lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, estos llamados puntos de giro es cuando dentro de la misma historia podemos ingresar nuevos datos, cambiar obviamente nuestro tono de voz, cambiar la forma en que nos estamos comunicando y volver a llamar el interés de las personas. Podemos hacerlo a través de preguntas, añadiendo nuevos personajes a la historia y estos personajes no nos imaginemos únicamente que estamos creando un cuento como tal, ¿verdad? Sino que estos nuevos personajes igual pueden ser componentes específicos de nuestra empresa. Vengo hablando de cómo yo estoy solucionando un problema a través de mi producto, pero entonces comienzo a hablar de la historia de la empresa. Luego puedo hablar un poco sobre mis valores diferenciados, puedo hablar de las personas que componen el negocio. Y ahí poco a poco comenzamos a desarrollar esto con diferentes puntos que van a mantener que la audiencia que yo estoy trabajando esté atenta de forma constante. Esta parte llamada gancho es básicamente el inicio de esta historia en donde yo lo que busco es literalmente ligar a la audiencia con la que estoy trabajando. O sea, ¿con qué frase voy a iniciar la historia que yo quiero contar, el pitch que voy a hacer, etcétera, para llamar la atención de las personas? Y ojalá esta frase busque más que nada empatizar con los demás para poder generar de nuevo esta unión entre la persona que me escucha y nosotros quienes la estamos contando. Es recomendable desarrollar también cierta información cuando hablamos de ejemplos, de productos, etcétera, a categorizarlos. Y estas categorías las podemos enumerar por listas. Incluso ahora en la tarde estábamos haciendo un repaso de esto y hablábamos de que muchas veces tenemos más bien la percepción de que entre más diga las cosas que yo tengo, entre más productos que yo tenga, comience a hablar, pues algo me compran, ¿verdad? De todo lo que tengo, algo me van a comprar, entonces mejor digo todo lo que hay porque algo de esto se lleva. Pero ahí más bien estamos creando el efecto contrario, porque estamos dando tanta, pero tanta información que para la persona que nos escucha es nueva, que es imposible para el sector de los datos, entender de qué le estamos hablando. Por lo tanto, cuando estamos creando esas historias, creando un pitch, comunicando en general, yo debo de aprender a resumir qué datos realmente son los que voy a dar. Y todo esto, insistimos, se basa en la parte de empatizar. Y ahorita que llegamos a la parte de pitch, avanzamos un poco más en esto. Consejos generales, muchas veces cuando estamos hablando emparejamos sustantivos, o sea, venimos diciendo dentro de la misma frase, por eso hay un futuro de incertidumbre que aplica nuevos riesgos, porque aún no sabemos lo que se espera, porque todo es muy cambiante. Bueno, resulta que dije lo mismo, literalmente con diferentes palabras. Entonces tenemos que aprender de nuevo a diferenciar los datos y no a cambiar en la palabra para llegar al mismo resultado. Tenemos que dar ideas nuevas de forma constante, datos nuevos, interesantes para las personas, no decir la misma información de formas diferentes. Oraciones cortas es sumamente importante cuando estamos creando y comunicando. Insisto, entre más información demos, menos comprensión tiene el receptor de lo que estamos diciendo.
párrafos ya, y imaginemos esta parte de los párrafos no únicamente a la parte escrita como tal, ¿verdad? Igual cuando nosotros conversamos lo hacemos con cierto, no, lo hacemos basado en contenido como tal, el cual viene de una prueba previa que hicimos, principalmente a nivel de negocio. Entonces, estos párrafos y esta parte, cuando hablábamos del punto de giro y todo, puede provocar, o una técnica es que yo cierro un párrafo con una pregunta e inicio el siguiente párrafo con la respuesta a esta pregunta. Hay una diferencia importante entre yo estar presentándome y ser yo quien ejecuta una presentación de mi negocio versus tener una conversación. Cuando hablamos de preguntas en todas estas partes, estamos hablando de que yo hago preguntas para que la audiencia las procese, las piense, pero no necesariamente para yo recibir una respuesta y no de forma inmediata. Esto no es una conversación, es más un tema de yo estoy acá expresando, yo estoy comunicando, la persona me escucha y eventualmente tendremos el espacio de conversación. Entonces también vamos a ir teniendo cuidado a estos pequeños puntos de cuando yo genero preguntas, lo hago para, de nuevo, empatizar un poco más con la audiencia, pero también para irlos poniendo en esa posición que yo necesito que se encuentren, para que la información que yo les llego a dar sea más fácil de entender. ¿Ok? Cualquier consulta que tengan, ahí me indican. Listo. Comparaciones, ¿verdad? Muchas veces buscamos también, estas comparaciones son datos importantes que puedan aportar al objetivo o la meta que nosotros queremos cumplir en este momento. No estamos hablando de comparaciones específicas de nosotros con competencia, por ejemplo. Buscamos, de hecho, el ideal es que yo no involucre a la competencia en esto, sino que me dedique a destacar las fortalezas que yo tengo como producto. Cuando hablo de producto estoy interviniendo tanto a bienes como a servicios, ¿verdad? No estamos hablando únicamente de lo que son bienes. Entonces, comparaciones sencillas, ¿cómo se vende más? 15 veces más arroz que lentejas. Las personas jóvenes se hospedan más en hoteles de zona rural que adultos mayores. A cada 8 de 10 niños tienen tal tema con el aprendizaje, etc. Entonces, estas comparativas son más fáciles de entender para las personas que dar un número extenso o porcentajes llenos de decimales, que si bien son información que tiene un respaldo, para la audiencia puede ser un poco compleja de procesar como tal. Esta parte de disminuirlos mente, básicamente, y lo acabo de hacerlo, básicamente trata de que usamos muchas palabras que terminan en esto, fundamentalmente, principalmente, básicamente, etc. Entonces, entre más palabras con mente nosotros metamos dentro de la conversación que estamos haciendo dentro de esta historia, vamos a ir perdiendo un poquito el flujo de las personas. Así que son algunos de los tips que tenemos. Y también puede ser atractivo el hecho de agregar verbos sustituidos por los sustantivos. No hablamos de vamos a buscar la generación de tantos ingresos, sino vamos a generar tantos ingresos. Porque eso es como tal, entonces se convierten en una acción específica que vamos a lograr, no necesariamente en algo que vemos como posibilidad de crear. ¿Ok? No sé si tenemos alguna consulta hasta acá o estamos bien con el tema. Por el momento estamos bien con el tema, no tenemos preguntas en el chat. Recordarles que pueden hacer sus consultas en el chat o pueden levantar una mano y habilitamos el micrófono. Perfecto. Hay un tema por acá que para el tema de creación de mensajes a nivel de comunicación, por ejemplo, redes sociales, hay 3 puntos, 3 letras que debemos de tener siempre muy claras. Son las 3 M, se llaman así. Estas 3 M refieren al mensaje, medio y mercado. O sea, ¿a quién le voy a dar el mensaje? Es mi mercado. ¿Por dónde le voy a dar el mensaje? Es el medio y el mensaje como tal. ¿Qué pasa? Que muchas veces que usamos estos medios estamos mal acostumbrados a utilizarlos más como un recurso de venta que como un recurso de comunicación.
Y en realidad estos medios sirven demasiado para interactuar, para promover, para crear comunidad con las personas que nos están siguiendo. Y cuando creamos los mensajes y se nos olvida también que podemos aplicar bases del storytelling dentro de estos procesos de comunicación, se vuelven mensajes un poco monótonos, en donde constantemente comunico lo mismo de la misma forma a las mismas personas. Y estoy perdiendo quizás la base de estas 3 M's y estoy perdiendo el foco de que también puedo interactuar e informar. Entonces es importante que veamos estos espacios como generadores o espacios específicos para generar historias, así sean cortas. Yo puedo por cada posteo que realizo generar una microhistoria. Y estas microhistorias deben tener el foco específico de empatizar con las personas y generar una acción. Nosotros tenemos 3 palabras que concentramos para hablar de cómo formular los mensajes y cómo empatar todo esto en espacios tan pequeños, por ejemplo, dentro de una red social, que claramente, aunque queramos pasar hablando 10 minutos, no puedo escribir eso completo, porque entonces las personas no van a leer esa información tan extensa que yo puse dentro de un espacio tan pequeño. Cuando compartimos fotografías, tenemos oportunidad de crear historia, porque es una fotografía que puede transmitir tantos mensajes detrás de una forma tan rica que tal vez con 1 o 2 palabras que yo agregue esto conecta con la audiencia que tengo. El video no se trata solo de llegar y tomarle un video al producto y decir a las personas, venga este fin de semana, compre. Se trata de realmente que en estos espacios, ¿qué es lo que le vamos a decir? ¿Qué tipo de experiencia le estamos diciendo a las personas? Esto es lo que usted va a consumir conmigo. Esto es lo que mi producto le ofrece. Estos son los beneficios que usted va a obtener detrás del consumo que está realizando. Y esto solo lo puedo lograr si realmente lo hago y lo pienso como si fueran historias, cuentos cortos que le estoy dando a las personas. Entonces, para el tema de posteos, la recomendación que les hacemos son 3 letras también, que básicamente se resumen en ERA. La E, la R y la A. La E refiere a un mensaje emocional como tal. O sea, cada vez que vamos a hacer un posteo y demás, la forma de iniciar la recomendación es que sea con un texto emocional. Así sea una pequeña frase. La R corresponde a la parte racional de la comunicación que yo estoy dando. Y la A corresponde a la acción que yo espero las personas que están siendo la audiencia ejecuten. Entonces, no es llegar y decirle a alguien solamente feliz día de la madre, promoción para las mamás, tal cosa, 2 por 1 y ahí quedamos. Porque en realidad no les estamos dando información a las personas. Es el día de la madre, ya sabemos qué es. Entonces, estamos simplemente recordando algo que ya las personas tienen como información. Nada más les decimos promoción 2 por 1, pero ahí queda. ¿Y qué implica que eso sea una promoción 2 por 1? Me lo traen, yo tengo que ir, ¿por qué medio es? ¿Cuál es la relación para yo obtener la promoción? Porque no le estoy indicando a las personas qué hacer. Versus no sé, ¿cuántos no tenemos ese recuerdo especial de la comida de mamá desde pequeños? Es por eso que este día lo celebramos, y esa primera la parte emocional, es por eso que este día lo celebramos en familia, la parte racional. Al aplicar este cupón obtenga tanto descuento, o vaya a tal sitio, o reserve su espacio acá. Pero entonces al abarcar las 3 letras como tal, nos obligamos a pasar el mensaje y crear estas microhistorias que siempre van a tener la parte de empatía. Concretamos la información, fue muy puntual y directa, pero también le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer en relación al producto. ¿Ok? Entonces, emocional, racional, acción. Esas son las 3 partes que yo tengo que asegurarme que a nivel de comunicación, mi mensaje o la corta historia que yo estoy transmitiendo en esos espacios están conteniendo entre ellas. Me dicen si por acá vamos bien con la información, si necesitan repasar algo o incluso si tienen algún ejemplo sobre el negocio de ustedes, es totalmente válido. Perfecto. Si alguien quiere compartir alguna experiencia, algún comentario, con mucho gusto pueden abrir el micrófono. Y si no, podemos
continuar y ahorita vamos a hacer alguna retroalimentación, Paola. Perfecto. Por aquí sí tenemos una pregunta de Jamie. Dice que si puede explicar nuevamente la parte racional. Sí. La parte racional es aquella que le da datos más concretos o que le invita a la persona el por qué debe hacer lo que nosotros le estamos indicando, ¿verdad? Esa parte emocional arranca con un tema de historia, recuerdos, nostalgia, etcétera. O sea, estamos apelando específicamente a la emoción y sentimientos. La parte racional habla más de esto es, o esas son las características del producto, o nuestro producto implica tal cosa, o números, ¿verdad? Ahorre tanto por ciento, obtenga tal beneficio, etcétera. Y la última parte, que es la acción, es cómo van a lograr las personas lo que les estamos pidiendo que hagan. ¿Okay? Me decís si te queda claro. Perfecto, vamos a esperar que Jamie nos conteste por ahí. Perfecto. Ahora, ¿cómo unimos esto a una estructura tan importante como un pitch? Un pitch tiene diferentes partes. Bueno, nosotros lo basamos en 3 componentes específicos y estamos claros en que esta parte de storytelling, lo que yo busco es empatizar, claramente es contar historias, tengo que tener un objetivo detrás de esta función, ¿verdad? Y tengo que aprender a concretar la información. Vimos diferentes tips y diferentes puntos en los que yo puedo relacionar, en los que yo puedo crear en realidad mejores historias. Ahora, ¿cómo traslado esto a algo más puntual como el pitch de la empresa? Bueno, no están ligadas una del otro, de hecho son 100%. Porque un pitch tampoco se trata de vendo esto. Parte de su estructura es crear esta unión con las personas que están siendo los receptores de la información que yo doy. Entre mejor aplique las palabras, entre mejor cree todas estas partes que involucran el tema de creación de historias, yo voy a tener un pitch que no se involucra únicamente en la parte racional. Y muchas veces cometemos el error de que el pitch como tal es solo información del negocio y esto es lo que digo. Pero el pitch también involucra este otro tema. Y al final, cuando hablamos de esas 3 letras, era toda nuestra función de comunicación, ya sea en medios, ya sea en cualquier otra parte, la voy a aplicar. Y van a ver que entre más lo apliquemos, más fácil se vuelve la comunicación que tenemos con las personas. Ahora, el pitch como tal es un método, es el que vamos a ver ahora, sin embargo, lo que buscamos es que cada uno de ustedes lo llegue a personalizar como tal. Es una habilidad. ¿Por qué? Porque no el hecho de que yo tenga un pitch construido basado en los términos de storytelling, entre otros, me lo memorizo porque es el que le digo a todas las personas que están. No. Yo tengo que aprender a diferenciar la audiencia con la que yo estoy trabajando y en qué momento digo qué información. No es lo mismo estar en una feria de novias dando datos de mi producto que estar en una feria para conseguir aliados estratégicos. Con cada uno de ellos tengo que cambiar los datos que doy y así con cada espacio y con cada comprador que yo tengo. Y es una herramienta de comunicación, como veníamos hablando, pues una de las más importantes. Respecto al tiempo, cualquier tema de comunicación, indiferente de cómo lo hagamos dentro de la empresa, hay sugerencias de tiempo, pero claramente no andamos por la calle con un cronómetro en mano, ¿verdad? Que nos diga, ay, ya se me pasaron los 15 segundos, ya no puedo seguir hablando, porque de nuevo la base de la comunicación está en dar datos y recibir datos también para devolver. Muchos inversionistas dicen que para ellos 15 segundos, 7 segundos es el ideal para ellos recibir la información primaria. O sea, en 7 segundos un inversionista puede estar listo para decir, no me gusta esta idea, avanzo, le sigo poniendo atención o no. 15 segundos puede ser un formato en donde estamos en espacios muy reducidos de tiempo, no necesariamente pensemos que un pitch o que una historia de esta se cuenta únicamente en concursos, porque va más allá de eso. Pero en espacios cortos en donde quizás voy caminando, otra persona está cerca, necesito pedir algo rápido, hablarle algo rápido, estoy en una sala de espera en medios digitales y se nos habilitó el espacio para hacer comunicación, no tenemos ni siquiera 30 segundos para hablar. Es muy poco el tiempo
y sí es posible comunicarnos en poco tiempo, siempre y cuando aprendamos a concretar la información que estamos dando, a filtrar y a eliminar los datos que sobran y que puedo dar después. 30 segundos es un formato un poquito más para cosas tipo ferias, en donde hay una persona que me está poniendo un poco más de atención, quiero comunicarme con esa persona, darle más información, ahí la puedo utilizar. Estoy en una fila, estoy en una sala de espera en donde no se le habilitó a todo el mundo, sino que estamos aprovechando el tiempo para presentarnos, etcétera. Rondas rápidas de alianzas, entre otros espacios, ¿verdad? 60 segundos es el formato que más se conoce para temas de concursos, competencias de negocios. Sin embargo, los 60 segundos no quiere decir que sea el tiempo estándar para hablar de nuestro negocio o de nuestro producto. Es el término elevator pitch como tal, es el que usa los 60 segundos, pero un pitch como tal, que usa la base de un storytelling, no es que tiene un tiempo determinado. Entonces, los 60 segundos es el formato habitual para este tipo de espacios. Sin embargo, no es que un pitch tiene que durar 60 segundos. De hecho, 60 segundos es demasiado tiempo para hablar, aunque no parezca. Entonces, cuando comiencen a preparar estas partes y estas bases de comunicación en su negocio, no se midan con 60 segundos. Porque el momento que ustedes se acostumbren a hablar durante un minuto seguido, es muy difícil bajar ese tiempo. Y vean que las situaciones más habituales tenemos menos de 30 segundos para hacerlas en realidad. Así que no nos acostumbremos a que este minuto sea la base, sino hay que reducir considerablemente ese tiempo. Y luego, cuando ya estoy en espacios de reuniones, espacios establecidos específicamente para hablar de mi empresa, el tiempo que puedo considerar es de 5 minutos. Así nos hayan invitado a una reunión de 1 hora, 5 minutos es el tiempo que yo tengo disponible. Imagínense en estar, bueno, ahorita yo es porque les estoy dando una charla, obviamente, pero estar en una reunión en donde hay 3, 4 personas involucradas y que una sola hable por 30, 40 minutos seguidos sin dar la oportunidad de interacción. Ahí ya no hay historia que valga. ¿Por qué? Porque ya las personas, el discurso se volvió tan monótono que ya las personas pierden el hilo de lo que les estamos diciendo. Entonces, 5 minutos ni siquiera son 10, porque usualmente podemos decir que son 10 minutos, pero en realidad son 5. En 5 minutos yo tengo que abarcar toda la información posible de esta es mi empresa, por eso estoy acá, de esta forma vamos a resolver sus problemas, este es el generador o el gancho con el que yo le quiero hablar, establecer todas esas otras directrices del punto de giro, etc. Esos son los beneficios que usted va a recibir a través de lo que yo le traigo y eso es lo que quiero que se genere. Y listo, seguimos, porque entre más datos dé, más se pierden las personas. Al ser una reunión, se espera que haya interacción entre las partes, que se genere un tema de preguntas-respuestas y una conversación. Así que si en los primeros 5 minutos yo expongo, ahora, si es a mí el que están invitando, el ideal es escuchar a la otra parte primero. Exponga usted, porque en ese momento yo tengo que desarrollar de nuevo la habilidad y ver qué datos de los que yo traía ya no funcionan o cuáles me están haciendo falta. Y cuando sea mi turno, devolverlos y de ahí en adelante comenzar un tema de conversación. Entonces, hacer estos procesos puede ser que lo sientan como un poquito complicado, pesado. No es como tal, porque al final es conversar con la audiencia que tenemos. El reto acá es aprender a estructurar, filtrar y quitar el exceso de información que estamos acostumbrados a dar. Porque seguimos pensando y creando comunicación basada en lo que yo considero que tienen que escuchar las personas y no lo que las personas realmente quieren escuchar. Entonces, quizás uno de los retos que siempre tienen las personas a la hora de crear estos pasos es reducir la cantidad de información que dan, porque, insisto, creemos y tenemos la convicción de que entre más datos yo diga y más información de algo de eso la gente retiene, algo de lo que le dije me compra, pero estamos causando el efecto contrario. Cuando hablamos de nuestro negocio, de nuestro producto, por supuesto que se puede dar que nosotros estamos convencidos de que tenemos un producto que es muy bueno y que las personas sí o sí necesitan.
Pero si no comenzamos a romper con esto y a crear este problema de empatía primero, este paso de empatía primero, no lo vamos a lograr, porque las personas no quieren consumir, es así de sencillo. Las personas no quieren gastar la plata. Pero aún así, la mayoría de sus compras, más del 80% de las compras que realizan son emocionales. ¿Y por qué? Porque yo siempre voy a buscar justificar el dinero que estoy gastando, siempre y cuando sienta que me está dando un beneficio. Y ese beneficio únicamente lo voy a recibir si me es comunicado. ¿Ok? Entonces, como para que lo vayamos entendiendo. Cuando hablo... Sí. Sí, tenemos una pregunta por acá de Lidia y Lidia consulta que 60 segundos es el formato ideal para... Es para más que nada competencias, concursos, etcétera, pero no es el formato en el que tenemos que basar realmente un pitch. ¿Ok? 60 segundos es mucho tiempo. Es mucho tiempo para hablar del negocio en realidad. Perfecto, gracias. Listo. Ahora, cuando hablamos de audiencia, pues es cualquiera que me escuche, con quien yo tengo un objetivo planteado, ¿verdad? Porque tampoco es que andamos haciendo una presentación contando la historia de la empresa, etcétera, a cualquiera que esté al frente porque sí. Yo tengo que tener claro que detrás de esas presentaciones tiene que haber un objetivo. Cuando las uso hacia medios digitales, bueno, ¿cuál es mi objetivo en este momento? Quiero informar, quiero interactuar, quiero vender, ¿qué es lo que quiero lograr? Cuando estoy en ciertos espacios, en este momento lo que quiero son alianzas. Estoy buscando un socio estratégico, estoy buscando un proveedor, estoy buscando un cliente. No es la misma información para todo el mundo. No son los mismos datos los que yo le voy a convertir a un posible inversionista que a una persona que necesito que me compre. No es la misma información que le voy a dar a un aliado que a una entidad financiera. Entonces la información, aunque esté ahí como base, debo de aprender a migrarla, a ajustarla y a dar específicamente los datos que las personas necesitan escuchar. Por eso el tema de la habilidad, de la empatía es tan importante y por eso lo vamos a mencionar en realidad varias veces, porque se nos tiene que quedar muy grabado que el hecho de que yo esté presentando, que yo esté contando algo, no quiere decir que las personas van a reaccionar a lo que les digo. Las personas van a reaccionar siempre y cuando sientan, escuchen y se les indique que van a recibir beneficios a través de lo que yo les estoy indicando, vendiendo. ¿Okay? Entonces, frase clave, primero el mercado, luego el producto. Yo no tengo producto si no hay mercado. Y cuando estamos emprendiendo, usualmente desarrollo mi producto con una de estas tres líneas, porque es mi habilidad o conocimiento. Entonces, tengo una habilidad técnica sobre esto, es un área en la que yo tengo conocimiento por completo, porque veo que el mercado se está moviendo muy bien sobre esa línea y las personas están respondiendo, entonces yo comienzo a trabajar sobre la misma línea, porque si les está generando ganancia a otros, porque a mí no, ¿verdad? O porque era lo que me apasionaba. Es lo que me apasiona, lo que yo siempre he querido hacer, entonces lo desarrollo. Pero resulta que cuando lo hago sobre esas bases, que son las comunes para comenzar una idea de negocio, me estoy olvidando de lo más importante, y es el mercado. El mercado es el que me consume. Y si yo no le vendo a ellos, ¿cómo voy a recibir ingresos? No lo puedo hacer. Entonces, antes de gestionar cualquier cambio en el producto, los que están un poquito más avanzados o los que están iniciando, comienzan a desarrollar y a pensar en las características, beneficios, entre otros, deben de conocer a su mercado. Porque no hay historia que nosotros desarrollemos, no hay pitch, no hay base de comunicación, no hay nada que hayamos hecho que le llegue al mercado si no los estamos contemplando a ellos y a su necesidad de primero. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos tres componentes, o tres áreas o bloques. No sé si alguien ahí abrió el micrófono, si tiene alguna consulta. Sí, tenemos una mano levantada de Emma. Emma, ¿puede activar su micrófono y con gusto participar? Sí, buenas, ya está activado. No sé si me Sí, escucha. Sí, sí, lo señora. escuchamos perfecto. Sí, mire, mi pregunta es esta. Bueno, yo tengo una casa de adobe, bueno, mi hermana y yo la tenemos. En esa casa de adobe se venden comidas típicas y tiene un cafetal.
al fondo. Ahora con esto del COVID, digamos, ha afectado tanto las empresas. Cuando usted pone eso de que cuando uno va a hacer la historia, tiene que tocar lo emocional, pues no sé cómo lo podríamos hacer en el sentido de que con esto del COVID, digamos, la gente no está saliendo tanto o está reduciendo mucho sus compras, ¿verdad? Y mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo hago yo para, porque yo le puedo poner, bueno, se van a seguir los protocolos y todo eso, pero ¿cómo hace, digamos, uno para, yo puedo sacarle ahí la historia, digamos, de que la casa, nuestros abuelos vivían en ese tipo de casas, si recuerdan su infancia ahí y todo eso, pero mi pregunta básica es, ¿cómo hace uno, digamos, para enfrentar esto que se llama el COVID? Que nos ha afectado demasiado porque no ha habido como forma de levantar, ¿verdad? Las personas que llegan son muy pocas. ¿Cómo hace uno para incluir eso o si es necesario incluirlo de otra forma en la historia, para tocarlo, si es de alguna forma para tocar lo emocional? Claro. Vamos a ver, Emma. Una cosa son la historia de nuestro negocio como tal que vamos a comunicar y por otro lado, ¿cómo se llama? La historia que yo le quiero contar a las personas como un beneficio hacia ellos, que ahorita vamos a entender un poquitito más esta estructura. La parte emocional, aunque no parezca, puede llegar a ser una incluso de las más sencillas que yo llegue a comunicar, porque tengo que pensar las personas que necesitan ahora. En un mercado, en un segmento del mercado como el suyo, primero definir cuál es su segmento de mercado real, ¿verdad? Son familias, son grupos de amigos, son personas que están nada más buscando un lugar totalmente fuera de su rutina para ir a recargar energía, etcétera. ¿Qué podemos decir? Bueno, pero es que al final todo el mundo come, cualquiera que llegue, todo bien. Pero cuando yo entiendo quién es mi segmento de mercado, mis esfuerzos de comunicación van dirigidos a este segmento de mercado o segmentos. Entonces busco específicamente al entender cuáles son los beneficios y las cosas que esta persona está buscando, cómo dárselos. Supongamos que Emma viene y comienza a pensar en el joven profesional que ahora tiene teletrabajo, está totalmente metido en la rutina de la casa, el mismo espacio físico, el mismo día a día. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un día libre de internet en donde ustedes vienen y dicen a las personas, bueno, venga, tenemos zonas de lectura, un área para tomar café o té, tenemos almuerzos, etcétera, y acá simplemente está el internet fuera? O sea, no les estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, sino es como un ejemplo para entender el segmento. Entonces, a la hora que usted se comunica conmigo, entendiendo que yo soy parte de esa población a la que usted quiere llegar, digo, mira, sí, yo lo que estoy buscando es un lugar para no ir a ver más computadoras, salir de mi rutina diaria, no quiero escuchar bulla, no quiero nada, quiero ir, recargar energía, sentirme tranquilo y volver a hacer este contacto un poquito con el proceso de nostalgia, conocer quiénes somos en realidad. ¿Me explico? Versus estamos atacando un mercado de familia. ¿Qué buscan las familias? Bueno, buscan espacios para que los niños estén seguros y se puedan divertir, para que puedan comer tranquilos, que si hay bulla no importa porque no van a estar con el estrés de que hay gente alrededor pidiendo silencio. ¿Cuál es su segmento de mercado realmente? Hasta que no descubramos nuestro segmento de mercado real, que es diferente, o sea, una venta yo no se la niego a nadie. Cualquiera me puede llegar a comprar. Pero al entender el segmento, y por eso esta frase, primero el mercado, luego el producto, yo logro buscar las características que esta gente está necesitando y cómo las ataco. Cómo genero algo específico para ellos, cómo les comunico directamente. ¿Será que voy a hacer? Bueno, resulta que esta gente está en Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Voy a comenzar a crear X campaña en Instagram, en donde voy a ir contando por qué el contacto con la naturaleza es bueno para salir de la rutina. Al día siguiente, mira, hoy nos vamos a enfocar en decir a las personas cómo desconectarse de toda esta parte electrónica, cómo restablecer el cuerpo, etc. Entonces, no es ese es el mensaje que hay que dar como tal.
porque no hay un mensaje genérico que le llegue a todo el mundo, ¿verdad? Cada uno de ustedes como clientes tiene necesidades específicas diferentes al otro, por lo tanto necesitan darles datos separados. Ahora, el COVID, el tema de los protocolos y demás, básicamente sabemos que hay que cumplirlos, como país seguimos teniendo los mismos protocolos, así que en este caso, Emma, si vos los pones como estos son los puntos que hay que cumplir, etcétera, pero que sea la información más reducida, porque ya como un país, al menos los que estamos acá, sabemos qué es lo que hay que cumplir. Entonces, si vos estás haciendo una publicación y más de la mitad de la publicación se basa en decirle a las personas, cumplimos con todos los protocolos de salud, usamos mascarilla, lávense las manos en la entrada, estás perdiendo un espacio súper importante para comunicar estas otras cosas, porque nos estás dando únicamente la información racional, no lo que a mí como cliente me puede llegar. No sé si me explico un poco, Emma. Obviamente es un reto y para todos los demás es un reto, pero es por ahí por donde tenemos que entrar primero. Sí, lo que le entiendo, y también eso del mercado meta, bueno, hay que saber llegarle, como usted me acaba de decir, de acuerdo a hacia quién se dirige, así va a ser la publicidad. Pero la pregunta, digamos, bueno, en esto del COVID es que yo veo que la gente pues le cuesta salir o no sé. Yo estaba pensando, bueno, ya se aplicó la cuestión de a domicilio, pero tampoco sirvió de mucho. Sin embargo, bueno, eso que usted dice, tendría uno que conocer muy bien ese mercado y no sé cómo se conoce ese mercado, estudio de mercado. Cómo conocer realmente o esas necesidades de esas personas, porque entonces eso también pues lo guía a uno. ¿Cómo hace entonces uno para saber cómo plantear la historia, conocer esas necesidades? Tengo que meterme en alguna página, tengo que ver más Instagram, ¿verdad? Porque ha habido y también como les digo, como te acabo de decir, ha habido un aumento de miedo también por esto del COVID, ¿verdad? Siempre hay gente que sale y yo sé que la gente, y todos comemos, ¿verdad? Pero quisiera saber eso, ¿cómo hago yo para saber? Porque usted ahora acaba de decir que ya yo puedo tener el producto, pero no necesariamente significa que es lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para saber esa necesidad o conocer más ese mercado, ¿verdad? Porque sí, yo pienso igual que va dirigido como a familias, aunque usted me acaba de dar una idea de que se puede dirigir a jóvenes porque va a ofrecer esto, ¿verdad? La naturaleza. Pero ¿cómo hago yo para conocer esas necesidades? ¿En dónde puedo investigar, verdad? Porque me interesa eso. No sé si podría ayudarme. Claro. Hay una serie de factores que hay que analizar para entender el segmento de mercado. Ahorita vamos a ver específicamente como una fórmula, ¿verdad? Que les tenemos para el tema de identificación del problema. Pero para analizar y conocer a nuestro segmento hay que aplicar encuestas, hay que aplicar entrevistas principalmente. No, de hecho, las entrevistas son mucho más efectivas que las encuestas. Hay diferentes datos que la municipalidad local le puede dar, el INEC tiene datos. Busca la competencia, qué está haciendo la competencia, qué dice la gente de ellos, qué están ofreciendo que la gente tiene reacciones positivas. ¿Podemos o no implementarlo nosotros? ¿Podemos mejorar lo que la competencia está haciendo? Me explico, entonces hay una serie de puntos y de espacios en los que nosotros tenemos oportunidad de conocer este segmento de mercado. Sí. Sí, una forma también en lo que lo puede hacer Emma es a través de la experiencia, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas son las que estaban visitando el lugar? ¿Verdad? Y puede hacer un perfil de ese tipo de personas. Creo que es como, digamos, tal vez la forma más, digamos, más directa de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Y lo otro es si está en una zona de flujo de tránsito de personas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pasan por ahí? Y como decía Paola, si se están dirigiendo, digamos, a otros lugares de recreo o de alimentación parecidos a los suyos, ¿verdad? Que de repente se podría ser parte de su segmento de mercado, pero mucho va por ahí el tema. Ok, Sí. muy bien. Vamos si nos da el tiempo, les puedo dar ahí algunas bases de los 3, 4 perfiles que deberíamos de saber para segmentar.
vamos a ir por acá. Y si nos da el espacio, les ayudo con eso también al cierre. Está bien, muchas gracias. El primer factor, el primer bloque para el desarrollo de eso es la idea central. La idea central se divide en apertura y problema. La apertura como tal es este gancho del que hablábamos hace un rato, es iniciar con una analogía, una frase ancla, una pregunta, etc. Insisto, cuando hablamos de preguntas, no se trata de esperar que nos den una respuesta, es una pregunta para que a quien yo le estoy comunicando busque analizar la información y diga, ok, quiero saber más o esto me afecta a mí, etc. Vamos a evitar empezar con frases como sabemos qué, le ha pasado qué, etcétera, porque ya son frases que se han usado mucho y ya no calan en las personas. Entonces, ¿de qué forma yo puedo iniciar esta conversación para que las personas me pongan atención? El problema, que es uno de los que veíamos ahorita con Emma, el problema que yo doy dentro de esta historia o este cuento que estoy generando o el pitch como tal, es directo. Yo no le dedico tiempo a hablarle a las personas del problema, pero sí es necesario mencionarlo. Porque el problema es esto que teníamos ahora de ejemplo, ¿verdad? Bueno, es que los jóvenes profesionales necesitan salir de su rutina, pero no están encontrando espacios para desconectarse por completo. Entonces, ese es el problema puntual. No tenemos que darle más vueltas, más detalles y hacerlo muy largo, porque recuerden que tenemos muy poco tiempo. En cualquiera de los espacios, ya sea en comunicación digital, a nivel escrito, etcétera, o persona a persona, hay muy poco tiempo. Entonces, el problema no es a lo que más le voy a detallar. Sin embargo, es sumamente importante mencionarlo. Esta es la estructura que nosotros les recomendamos. Voy a hacerla un poquitito aquí más grande. Para el desarrollo de lo que es el problema. Hay que contestar 3 preguntas. Estas se las contestan ustedes a la hora de crearlo. ¿Quién tiene el problema? ¿Qué necesidad o qué problema tiene y por qué no lo ha resuelto? Entonces, ¿quién tiene el problema? Nos dice el perfil, obviamente. ¿Qué es el problema? Nos contesta la necesidad y por qué no lo ha resuelto nos dice la barrera o el pero de que no lo ha logrado. Volviendo al ejemplo que teníamos ahora. Sabemos que los jóvenes profesionales, ahí está mi quién, necesitan salir de la rutina y desconectarse, esa es la necesidad, pero no tienen espacios en donde puedan librarse de la tecnología, por ejemplo. Entonces, tenemos las 3 partes que requerimos para identificar el problema de este segmento de mercado. ¿Qué pasa? Que yo vengo y cuando las divido en 3, Emma, para seguir con el ejemplo de ella, si cualquier otro quiere compartir el negocio que tiene, también vemos diferentes ejemplos, va a comenzar a analizar. Mira, es que ella hizo una promoción, pero resulta que los que necesitan desconectarse de la vida no son los jóvenes profesionales, son los padres de familia, que ya no dan con los chiquitos en la casa todo el día 24/7, más el trabajo, más esto, más el otro. Entonces, esto es lo que cambia. Pero eso solo lo puedo hacer a nivel de validación, de comunicación, de ver si hay resultado o no, lo que yo quería proyectar, etc. Pero no quiere decir, no, hombre, es que no están viniendo, desécheme esto. Es cuál de las 3 partes fue la que no funcionó. Y eso es necesario que nosotros lo sepamos, porque si no, le doy un giro completo a esta historia, a este pitch, y a lo mejor yo estaba bien, pero me estaba dirigiendo a quien no era la persona que necesitaba escuchar los datos. Entonces, o estaba posteando en Instagram, pero mi público no estaba en Instagram. Hice una campaña bellísima, metí todos los puntos de storytelling a la perfección, pero es que ahí no estaba mi público. Mi quién estaba mal, estaban en otro lado. Entonces tengo que ir a buscarlos donde ellos estén. Entonces, esta es parte esencial para entender qué es lo que estoy haciendo. Y aquí nos devolvemos a primero el mercado, luego el producto. Si yo no sé cuál es el problema que estoy resolviendo, ¿cómo lo estoy resolviendo? ¿Cómo estoy ofreciendo una solución a algo que no sé cuál es el problema primero? ¿Cómo ofrezco soluciones si no encontré cuál era la complicación inicial? ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que saber. Lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están ofreciendo, ¿qué resuelve? Porque es así como vamos a obtener los otros datos de los beneficios, la propuesta de valor, entre otros, que nos van a permitir comunicar mejor este cuento, esta estrategia de comunicación, etcétera, hacia quien se la tenemos que comunicar.
Me dicen si vamos claros por acá. Sí, por aquí Jamie nos comparte otra información, Paola, ya te la voy a mencionar. Dice, yo quiero compartir mi negocio, soy artista visual. El perfil de mi cliente son de 30 a 40 años aproximadamente. Es un comentario de Jamie. Perfecto. Don Luis, le pregunto, ¿no hay problema si hablo un poquitito del tema de segmentación? Porque veo que ese es como un punto también entre todos. No hay Y ningún no tengo problema. claro, se nos complica un poquitito. Yo tengo toda la noche, así que no se preocupen. Sí, sí. Regálenme, voy a abrir por acá un poquitito esta parte para que entendamos el tema de el negocio. Entonces, cuando Jamie nos dice artista visual, pero ¿sobre qué campo? ¿Desarrollas propiedad intelectual? ¿Es a nivel gráfico? ¿Es audiovisual? ¿O de qué sector específicamente? Arte plástico. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver por ahí. Cuando hablamos de cultura, hasta cierto punto hay como un reto adicional. Porque la cultura como tal muchas veces se percibe como algo que no es de la necesidad diaria, ¿verdad? No es un producto de necesidad básica que yo requiera, pero es uno de los productos que las personas más pueden llegar a consumir. Entonces, acá Jamie, o los que estén dentro del área cultural, tienen que apelar mucho a su segmento de mercado, qué es lo que le importa, el tema de nostalgia, el tema cultura como tal, el tema de arraigo, el tema de tradición, el tema de expresarse de una forma diferente. O sea, ese segmento de mercado al que vos estás dirigiendo, ¿qué es? ¿Qué es la necesidad que tienen y hacia dónde es que necesitan llegar? Y por ahí es donde le podemos comenzar a atacar como un poquitito la parte cultura. ¿Ok? Déjenme ver por acá. Nada más para hacerles un resumen muy puntual de segmento de mercado para que ustedes lo tengan por ahí. Voy a adelantarme toda esta parte. Hablamos de segmento de mercado, tenemos 4 perfiles en los que nos debemos de concentrar y es mucho más allá de esta información. El perfil demográfico no lo voy a hacer ejercicio porque como estamos haciendo el paréntesis, entonces solo los voy a mencionar para que nos quede un poquitito más claro y poder volver al otro tema. Entonces, el primero es un tema de un perfil demográfico, o sea, lo que nos decía Jamie ahora, son de 30 a 40 años, pero más allá de la edad, yo necesito saber su género y su ubicación geográfica como mínimo. El perfil demográfico refiere a todos estos datos que son más estadísticos, que son más de descripción general, obviamente de la demografía de las personas. Mi segmento de mercado yo no debería de basarlo únicamente en esta información, porque como venimos hablando y entendiendo un poquitito más, las personas buscan más allá que se les identifique por, es que usted tiene esta edad, esto es lo que necesita, ¿verdad? Entonces vamos más allá de eso. Entonces le repaso, perfil demográfico refiere al rango de edad, género y zona geográfica como mínimo. Cualquier variable en cualquiera de estos 3 aspectos, hacemos un perfil nuevo. O sea, cuando ya el rango de edad varió, tengo que hacer un perfil nuevo. Que ya no es masculino, ahora es femenino, perfil nuevo. Que ya no es de la Cruz Guanacaste, ahora es de Escazú, perfil nuevo. Que ya no es de Heredia, que ahora es de Alajuela, perfil nuevo. ¿Por qué? Porque hasta que yo no haya terminado por completo mi segmentación, yo no puedo comparar entre ellos para ver si realmente había más cosas que los pudieran unir dentro de un perfil. Entonces, mis segmentos de mercado no se basan específicamente en la edad de las personas, en su género o dónde viven. Esta es información base, pero no es en lo que yo desarrollo el segmento de mercado. Cuando hablamos de rangos de edad, como Jamie los puso ahora, súper bien, porque son rangos de edad no mayores a 10 años, o sea, de 30 a 40 hay un rango de edad aceptable. Rangos de edad de 18 a 60 no son aceptables. ¿Por qué? Porque son muy amplios.
Y las personas, entre más diferencia de edad tengan entre ellos, más cambia su estilo de vida, más cambian sus prioridades, necesidades, problemas, entre otros. Por lo tanto, no les puedo ofrecer lo mismo porque no quieren lo mismo. Entonces, los rangos de edad son a 10 años máximo, o sea, de 45 a 55. De 33 a 43. Pueden ser de 25 a 28, está bien, eso es un rango de edad, pero que no supere los 10 años. ¿Claros con el perfil demográfico o tenemos alguna consulta? Ninguna por el momento. Listo. Ahora, el siguiente perfil es el psicográfico. ¿Cuál es el perfil psicográfico? Aquel que responde a los intereses o actividades de la persona. ¿Qué hace en su día a día? ¿Cómo es su estilo de vida? Bueno, le gusta el deporte, le gusta la alimentación sana, le gusta mucho ir a estar al aire libre porque el ambiente es importante, etc. Cabe mencionar acá que cuando hablamos de segmentación de mercado, yo tengo que pensar, insisto, en las personas y no en mi producto ligado a ellos. Porque entonces viene Jamie y nos dice, es que son personas que les gusta el arte plástico de tales características y punto. O Emma nos dice, ay, lo que les gusta es salir y comer la comida típica en un lugar alejado. Porque ¿qué pasa? Que cuando terminamos de segmentar, lo que hice fue construir el perfil de un cliente ideal, no necesariamente conocer al que tengo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, yo debo de conocer y crear esta información con lo que tengo. Que todavía Hola, no la sé. Paola. Hola. Soy Oscar. Es para comentarle un poco. Tal vez tendremos aquí unos 2 o 3 que tal vez la parte de segmentación sí no la tienen un poco clara, pero la mayoría de ellos sí, porque ya han pasado por un proceso. Entonces, ahí para que lo consideremos. Ok, perfecto. Entonces lo voy a llevar un Gracias. poquito más rápido. Ok. Listo. Entonces, intereses, actividades que no tienen relación con mi producto, sino el estilo de vida de las personas como tal. Luego está el perfil de consumo. Entonces, estamos con los hábitos de consumo, las características, sus influenciadores. ¿En qué se fijan al comprar? Acá hay dos cosas que les voy a pedir que siempre quiten a partir de ahora. El precio. El precio no es el principal determinante de decisión de compra de las personas, así que este lo quitamos porque tampoco es lo que nos va a hacer competitivos. Y dos, cosas como la palabra calidad, porque la palabra calidad por sí misma en realidad no nos dice mucho, ¿ok? Así que estas dos cosas las tenemos que quitar. Cuando yo uno todos estos tres perfiles, el demográfico, el psicográfico y el de consumo, tengo un párrafo que se llama perfil psicodemográfico. Este párrafito es mi segmento de mercado. O sea, llegar y decir, Luis es una persona de 35 años que le gusta el deporte, pasar al aire libre, y los fines de semana, más que nada, pasar tiempo con su familia y hacer arreglos en la casa. Cuando compra, se fija mucho en la utilidad y garantía. Listo, eso es Luis. Y habrán dentro de mis clientes otro montón de personas que son similares a Luis. Entonces, ese es mi segmento. Mi segmento no son únicamente, es que son hombres de 30 a 40 años. Porque si no, comienzo a perder oportunidad para llegar y rascar más realmente cuáles son estos beneficios, estos problemas y necesidades que tienen para yo poder apelar al tema de la historia y cómo les voy a llegar a través de esta comunicación. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, no tenemos comentarios. Ok. Ahora, el segundo componente se basa en la parte de desarrollo. La forma en que estamos generando esto, idea central, desarrollo y el argumento, que ahorita lo vemos, es básicamente la creación de un párrafo. Y se basa en esto porque así es como nos comunicamos a diario, así es como nosotros... Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de nuestro día, estamos hablando de una historia, lo que nos pasó durante el día, y lo hacemos con esta misma estructura. Por lo que no debería ser tan complejo poderle llegar a esto. Lo difícil, de nuevo, es desenamorarnos un poquitito de lo que hemos hecho y dicho hasta el día de hoy y comenzar a meter pues estos otros puntos para llegarle realmente a las personas. El desarrollo, la primera parte es un tema de propósito. El propósito apela mucho a lo emocional, ahora que Emma lo mencionaba un poco.
Y el propósito es no las metas y objetivos que yo tengo como empresa, ¿ok? El propósito es lo que yo quiero lograr e impactar con la audiencia a la que le estoy hablando. Por ejemplo, la estructura es, comenzamos con verbo, luego viene el impacto, que es ese beneficio principal que reciben las personas a través de lo que yo hago, por medio de, y luego viene el producto. Por ejemplo, generar recuerdos por medio de, revivir nuestras tradiciones, por medio de tour y comida tradicional. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito que nosotros le vamos a comunicar a las personas? Esto es parte esencial de este pitch o de esta historia que queremos comunicar. Porque aquí, de nuevo, comenzamos a apelar a esta parte más emocional, estamos haciendo empatía, estamos cubriendo la necesidad de la gente. Entonces, insisto, esto va a variar dependiendo de la audiencia a la que le estemos haciendo el pitch o la presentación. Entonces, ¿cuál es el propósito real de ustedes? ¿Qué propósito es el que ustedes tienen para cumplir a través de su producto? Y eso es lo que colocamos acá. Eso es parte esencial de toda esta estructura. Les repito, el propósito no son sus metas internas de empresa. No es queremos posicionarnos como tal y tal y tal empresa. Eso es una meta, un objetivo que ustedes tienen interno. ¿Cuál es el propósito que ustedes están buscando? Causa impacto directo con los clientes. Luego, al hablar del producto, hablamos de no más de 3 características. Recuerden que hablamos bastante de cómo englobar por listas, de cómo desarrollar categorías, de cómo no utilizar 2 sustantivos, etcétera, juntos, porque acá lo que estamos dándole a las personas es mucha información y no concretando y puntualizando como tal. ¿Cuáles son las 3 características? La característica que más vendo es la primera que digo, que no sea calidad, que no sea responsabilidad, puntualidad, buen servicio, etcétera. ¿Por qué? Porque esas son cosas que ustedes sí o sí tienen que ser. Ustedes no pueden escoger qué día ser puntuales y qué día ser responsables, qué día tratar a la gente con buen servicio. Sí o sí tienen que serlo. Entonces no vamos a invertir tiempo y esfuerzo o recursos en comunicarle estas cosas a las personas. La palabra calidad, como les decía hace un rato, no comunica en realidad mucha información. ¿Qué es calidad? Es que mi comida es de calidad, ¿pero por qué? Es que las piezas que yo hago son de calidad, ¿pero por qué? Ah, no, porque nosotros mismos cosechamos la materia prima con la que cocinamos. Entonces digan eso. Digan esa parte, no calidad solo, porque eso, insisto, no le transmite información a nadie de la audiencia que ustedes tienen. Aquella característica que pueda ser la más innovadora de su producto y aquella que pueda ser un nuevo dato. Generar toda la serie de valores agregados que ustedes puedan trabajar, o sea, los valores agregados son esta lista de beneficios adicionales que le brindamos a los clientes en relación al producto. No son productos adicionales que yo cobro por separado por ellos, no estoy condicionando a mi cliente a una acción para ganarse el valor agregado, eso es una promoción. Si yo le digo a mi cliente 2 por 1, tal cosa, eso es promoción, eso es oferta, eso no es valor agregado. Si me compra esto, le regalo lo otro, promoción. El valor agregado es algo que yo le doy casi que de sorpresa al cliente, está diluido en mis costos y tiene un beneficio directo sobre el uso del mismo que yo le estoy proveyendo. ¿Okay? Y el valor diferenciado, en resumen, es esto que me hace total y completamente diferente a la competencia, que no necesariamente pueden igualar en un corto o mediano plazo. Si la competencia es capaz de igualarlo, y háganse la pregunta, si yo hago esto, ¿qué haría la competencia para hacerlo? A tal cosa. Entonces, si yo misma lo resuelvo rápido, su competidor lo va a hacer igual. Así que ese no es como tal el valor diferenciado. Es un superpoder que los hace únicos. Es algo que ustedes realmente tienen que el competidor no va a poder, insisto, igualar en un corto plazo. Algunos tendrán identificados sus superpoderes, otros no. Que Jamie diga es que yo desarrollé una técnica de pintura para generar tal esculpido, etcétera, que seca en 5 minutos porque ese es mi proceso. Bueno,
Ese será el superpoder de ella. Acá obviamente hay un componente adicional que es el tema de la propiedad intelectual, el tema de artista como tal, ¿verdad? Que la separa un poco de eso, pero cuando ella nos habla de su arte como tal, ¿qué es realmente lo que está generando? Entonces, ¿cuál es el superpoder que ustedes tienen? Identifíquenlo, comuníquenlo. Y luego cerramos con el tema del argumento final. El argumento final es el cierre, básicamente, de todo lo que es el tema del pitch y son las acciones específicas que yo quiero que las personas desarrollen al yo terminar. ¿Cuál es el siguiente paso? Solicitar datos, concretar reuniones, información, la alianza, sea lo que sea que ustedes necesitaban generar, eso es lo que hacemos en este espacio. Y acá es donde vamos a hablar de la trayectoria, experiencia, etcétera, que nosotros tengamos, siempre y cuando esta sea relevante a la idea de negocio que estoy exponiendo en este momento. ¿Ok? No es hablar de todo mi currículum personal, sino de aquel que sí o sí tenga relevancia en el desarrollo del producto que yo estoy ofreciendo en este momento. ¿Qué datos puedo dar? Bueno, si estoy en una competencia, mi nombre no es lo primero, porque ya el panel que está evaluando sabe esos datos míos. Entonces, estoy perdiendo segundos valiosos con esa información. Si no me dio tiempo al final de terminar, eso fue lo que quedó por fuera. De dónde soy, cuántos años tengo, y eso no es relevante información en un espacio como ese. Posiblemente, si estoy hablando con una persona a la que acabo de conocer en una sala de espera, en una sesión de networking, etcétera, mi nombre sí es lo primero que voy a decir, porque no puedo llegar a hablarle a las personas sobre la nada, ¿verdad? Entonces, según el espacio en el que esté, es la forma en que yo también voy a hacer la presentación propia. ¿Tenemos alguna consulta hasta acá? No, por el momento no. Listo. Perfecto. Entonces, quisiera que tomemos unos 10 minutos, no más, para hacer un ejercicio. Acá les estoy poniendo el resumen, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos con la apertura? La idea central, perdón, que lleva la parte de apertura y problema. Recuerden la estructura del problema, sabemos que necesitan, pero la parte de desarrollo involucra el propósito, producto, valor agregado, diferenciado y el argumento final. Para darles un par de ejemplos acá. Si yo vengo y les digo, y contesten si creen que pueden o no. Si yo vengo y les digo, yo hice una avena que es especial para diabéticos, está hecha con productos naturales, es de calidad y está a muy buen precio. ¿Me compran la avena? ¿Cuántos de ustedes me comprarían la avena? No los veo muy entusiasmados por comprar la avena. Y posiblemente no, porque diciéndolo muy, muy sencillo, ¿para qué quieren un producto que no es importante para ustedes? Versus, hace un tiempo mi mamá estaba enferma, no sabíamos qué le pasaba, ya cuando nos dijeron y nos dieron el diagnóstico, nos dicen que tiene la condición sobre la diabetes. Entonces, nosotros desarrollamos una avena que se puede mezclar con cualquier comida, tanto dulce como salada, está hecha con ingredientes naturales, pero lo más importante es que no solo ayuda con la condición, sino también a prevenirla. Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían interesados en la avena? Ya varios dijeron que no. Pues ahora cambia. Exacto. Entonces, ¿por qué ahora están más interesados? Bueno, posiblemente se pusieron a pensar en algún familiar, no necesariamente en ustedes, en algún conocido, etcétera, que igual yo pude haber empezado diciendo, todos conocemos a una persona con la condición, ya sea un familiar, un amigo, un vecino. Entonces eso nos pone a darle vuelta, uy, sí, yo conozco a tal, uy, sí, es que un tío, etcétera. Con esa parte de empatía con ustedes. Les hablo del problema específico, les conté una historia personal que es válido también. Mi mamá siempre me pide que explique que ella no tiene diabetes porque dice que le ando llamando a la condición sin que la tenga. Hablé de lo que hace diferente a mi avena. Les hablo de que no solo es algo que ustedes van a consumir porque tienen que, sino que les va a dar otros beneficios como prevenirla.
Entonces vean que a través de una corta historia que dure segundos diciendo, pude resumir quién era mi segmento de mercado, qué problema tiene, cuál es mi valor agregado, cuál es mi valor diferenciado. Esta es la estructura, esta es la esencia de poder lograr esto. No es de ser tan técnicos, de decir palabras que no nos van a comprender, es yendo hacia este punto. Otro ejemplo igual muy básico, a mi hijado le encantaba quedarse a dormir en mi casa, pero yo no lo dejaba porque él era de esos chiquitos que patada aquí, patada allá, que me quitaba la cobija y era imposible. Y él no dormía en el otro cuarto porque le daba miedo a la oscuridad. Entonces yo desarrollé una tela que brilla en la oscuridad, con eso le hice pijamas y ahora él se la pone porque cree que tiene superpoderes. ¿Podría decirme alguno de ustedes en realidad qué es lo que yo estoy vendiendo aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué es en realidad lo que estoy vendiendo? Buenas noches. Lo que Hola. está vendiendo es su tranquilidad. Exacto. ¿Y qué es lo que me hace diferente a otras pijamas? Que le llama la atención a su ahijado, sobrino. Sí. Exacto. Entonces vean, exacto. Y ahí en el chat igual lo están poniendo, ¿verdad? La tranquilidad de dormir, que vende apoyo, seguridad, etcétera. Lo hice a través de una historia. Entonces, ¿qué historia pueden contarnos ustedes de ese producto que ustedes tienen y cómo nos van a llegar? ¿Verdad? Bueno, todos tenemos ese sabor especial de la casa, esa comida específica que nos hacía la abuela, que no podemos olvidar y que quisiéramos tener esa receta, ¿verdad? Por eso y Emma nos podrá dar el nombre del lugar, cada una de nuestras recetas viene con esa tradición, para devolvernos ¿cómo se llama? La nostalgia y traernos esos recuerdos que para nosotros son tan importantes. ¿Me explico? Entonces, insisto, es meter todos esos datos que son importantes para que las personas escuchen, pero a través de una estructura que realmente suene como que si le estuviéramos contando lo que nos pasó en el día a un amigo. Porque si solo llegamos a decirle a la gente, ay, es que yo tengo pijamas que brillan en la oscuridad y son muy bonitas, la tela es de calidad y se seca rápido, me la compra. ¿Y yo para qué? No quiero. Versus hacer esta parte en donde es que yo sé lo que a usted le pasa y yo lo resolví, porque a mí me pasa igual, o porque para mí eso también es importante. ¿Ok? Entonces, voy a darles unos 10 minutos. Listo, Emma. Finca la centenaria, ¿ve? Si usan los ejemplos que yo les doy, cobro comisión después. Entonces, les voy a dar unos 10 minutos, les voy a dejar acá en la pantalla, solo me confirman porque creo que la había descompartido, que aquí la tengan con el resumen de las partes que tenemos que dar. Entonces, 10 minutos para que trabajemos y los que quieran venir a compartir cómo quedó su estructura, cómo quedó este cuento, este pitch, de una vez los podemos chequear un poquito. Me dicen si tienen alguna consulta. O si ya Tal vez, quedamos. sí, o ahora tal vez si les volvés a repetir un poco el objetivo del ejercicio y qué es lo que tienen que hacer. Claro, van a crear su propio pitch, su propia historia, su propio cuento, basados en esa estructura que es la que acabamos de hablar. Recuerden los ejemplos que yo les acabo de mencionar, son ejemplos que pasan por todas esas partes, porque les mencioné todo, ¿verdad? Porque son relativamente rápidos. Entonces, van a crear su propio pitch, su propia historia basado en esto, que dura segundos, para ver cómo nos va. Recuerden hacer empatía con las personas en la idea central. Recuerden decirle a las personas cuál es el problema que tienen y después en el desarrollo, este es mi propósito. Y eso es lo que me hace diferente, o esos son los beneficios que tiene mi producto, ¿ok? Entonces concentrémonos en esa parte y vemos cómo nos va. Entonces unos 10 minutos, son las 7:25, a las 7:35 retomamos para ver cómo nos fue. Si alguien tiene alguna consulta, con muchísimo gusto. Perfecto, entonces vamos a dejar ahí la imagen, ¿verdad? Y obviamente vamos a estar en silencio. Si tienen alguna duda, alguna consulta, igual la pueden hacer en ese lapso, no pasa nada. Y volvemos a activar micrófonos entonces a las 8:35.
Don Luis, solamente para recordarles a ellos que esta parte de storytelling en realidad no es algo nuevo, es algo que hemos hecho y que nuestros abuelos y cómo se ha transmitido todo a través de historias, es algo que siempre se ha venido haciendo, no es algo nuevo. Entonces, para que no tengan miedo también, que nos echemos al agua. Y veo que Lidia tiene la mano levantada. Te consulto. Tengo que hacer un audio con la storytelling para enviarlo o cómo lo hacemos y a dónde lo envío. Paola. Sí, perdón. Sí, nos pregunta doña Lidia que se tiene que hacer un audio con el storytelling, si nada más es escribir la historia, y luego compartir. Ahora es que hagamos el ejercicio y cuando volvemos, los que quieran compartirlo acá, hacerlo para ver cómo nos fue, ¿verdad? Pero no es como que lo tengamos que ir a producir tanto ahora, es solo para ver cómo nos fue llevando. Y ahorita me devolví al chat, Emma, ¿cuál diapositiva? Perdón, para ver si lo ubico. Y Betania, en el tema del periódico, y al igual que los demás, preguntémonos, ¿por qué la gente quiere un periódico? ¿Para qué quieren un periódico? ¿Cuál es el objetivo de tenerlo? ¿Verdad? Entonces, eso te va a ir dando las respuestas de cuál es el propósito de lo que vos estás haciendo y cómo les vas a dar ese beneficio a las personas. O sea, piensen en ese público, qué necesita, por qué lo tiene, qué es lo que requieren, ¿ok? Listo, entonces volvemos acá a las 7:35 para ver cómo nos va. No sé cómo hacerlo. Ay, Dios. Vamos a ver. ¿Quién fue la que dijo no sé cómo hacerlo? Perdón, fui yo. Estoy tratando de. Emma. Sí, sí. Voy a No, disculpar. Emma, nada más piense como contar una historia, como les digo, esto no es nuevo, Ok. es simplemente que tenemos que, piense en cómo puede usted transmitir a través de una historia eso que usted ha analizado y cree que el cliente necesita. Ok, gracias. Además, recuerden, estimados empresarios, que aquí estamos aprendiendo.
Muy bien, nos quedan aún 2 minutos. Muy bien, Paola, tenemos las 7:37. Listo. ¿Cómo nos fue? ¿Y alguien quiere comenzar? A ver, que dejé de compartir para que se sientan más, ¿cómo se llama? En confianza de darlo. Vamos a ver qué Fanny dice por acá. Fanny, al igual que los demás, o sea, sí, una persona no es un producto con el que vamos a desarrollar, pero no hagas solo un producto con el etcétera que vos te imaginas y que para vos está bien, sino que investigue y conoce el mercado, qué estarían dispuestos a comprar, qué hay sobre la competencia, etcétera, para que puedas desarrollar un producto que realmente cale en las personas, ¿verdad? Salvo que lo que quieras es un tema de tejido que te represente a vos un poco más desde la parte artística, etcétera, y que las personas lo compren por otros motivos, lo cual también es válido. Emma. Ok, bueno, voy a empezar. Lo hice como en forma, ¿cómo les digo? Sí, como cuando uno cuenta una historia, como me dijo ahora la anterior señora. Me acuerdo hace muchos años cuando visitaba la casa de mi abuela. Esa casa de adobe con su cocina de leña y el patio donde podía jugar e ir al cafetal para buscar tesoros. Y la comida que me preparaba, qué rico ese pan dulce recién salido del horno de barro, o esa olla de carne tan especial que con tanto cariño me había preparado.
¿Deseas revivir esos recuerdos? Visítanos. Estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia. Okay. Súper bien, Emma, súper bien. 2 recomendaciones nada más. Bueno, Gracias. tardaste 30 segundos, exactos. Wow. Sí, ven como si podemos hablar un montón de cosas en poquito tiempo. Emma, un par de recomendaciones. Trata de que cuando estés contando la historia, que está súper linda, buscar cómo empatizar con las personas, ¿verdad? O sea, recuerdan ustedes, al igual que yo, cuando yo hacía tal cosa. Trasladémonos a estos tiempos cuando éramos niños y nos pasaba esto, para que las personas no solo sientan, ella me está contando una historia de ella, que no tiene que ver conmigo, sino, mira, Okay. yo estaba en esto, ¿verdad? Y con esa historia tan bonita, yo creo que te va a quedar, si lo trabajas a la hora de desarrollar el propósito, un propósito, pero precioso, para compartir con las personas. Entonces, pensar también en el propósito, pero súper bien, Emma. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Yo puedo compartir ¿Yo? el mío. Ok, vamos con Jamie, luego Pablo, ¿y quién más dijo yo? Carol. Carol, ok, entonces vamos en ese orden. Jamie, Pablo, Carol, ¿ok? Bueno, mira, dice, necesitaba recordar ese hermoso momento que viví en aquel lugar, así que lo pinté y lo plasmé en un lienzo para transportarme ahí cada vez que lo necesitaba y revivir la experiencia. Arte en acuarela, ya enmarcado, con vidrio para la protección, viene con regalía, hacemos envíos gratis en Heredia, arte original, los encargos se hacen al teléfono, Esa es eso. Perfecto, Jamie. Entonces, el mismo consejo que a Emma, buscar que cuando estés contando la historia siempre se genere empatía con las personas. Vos tenés un emprendimiento que claramente es cultural, entonces trata de decirle a las personas el por qué el arte, la cultura les va a alimentar a ellos también, ¿verdad? No solo yo lo hago por esto, sino porque tener un cuadro en la casa nos ayuda a generar conversaciones. Solo otro busca cuál es ese punto. Y trata de hacer una transición un poquitito más suave entre este inicio que hiciste, que está súper bonito y súper rico, a le ofrezco esto y el otro. La regalía como tal no la mencionemos, sino que se puede convertir en un valor agregado, algo que le llega a las personas. Entonces, como que por ahí, pero esa es la estructura base, súper bien, Jamie. Listo. Pablo. Pablo tiene el micrófono desactivado. ¿Me escuchan ahí? Sí. Listo. Ok, perfecto. Toti es el primero en montarse al carro cuando vamos a salir. Apenas me ve poniéndome los zapatos, corre. Es un pata de perro, literalmente. Y me preocupa su seguridad mientras viaja. Por eso decidí comprar un dispositivo de seguridad para que nos acompañe en el carro de forma segura. En Distrito Mascotas me asesoraron de la mejor forma y adquirí el que mejor se le ajusta. Súper bien, tardaste 20 segundos, Pablo. Sí. Distrito Mascotas es el negocio tuyo. Sí. Ok, entonces, en lugar de hablarlo como si fuera un tercero, ¿verdad? De ahí está eso, apodérate de esa parte y por eso decidimos crear el Distrito Mascotas especialmente para brindarle esa seguridad a cada uno de sus seres queridos. Okay. ¿Me explico? Entonces, como ir haciendo esa conexión, no decirlo como si fuera un anuncio como tal, sino que siga siendo parte de la historia y porque esto le preocupa a las demás personas también. Gracias. Listo. Carol y después Mario. Bueno, buenas noches. Plasma ese día especial en esa joya, plasma ese día tan especial en esa joya especialmente diseñada para ti. Fabricamos con amor, fabricamos a la medida, personalizamos tus joyas. Trabajos hechos a mano, solo llama y consulta para poderte ayudar. Tenemos grandes regalías en esta semana. Okay. Perfecto, Carol. A veces repetimos algunas palabras, ¿verdad? Porque al final que lo personalizamos, pero lo hacemos a mano porque es único, etcétera, son sinónimos uno del otro. Entonces, busquemos cuál es el adecuado realmente y se lo demos a la persona. Bueno, lo metemos dentro de la historia.
Y te recomiendo, Carol, Sería vos lo que quitar, haces, ¿perdón? sería quitar, personalizamos y dejamos trabajos hechos a mano. Puede ser, trabajamos hechos a mano o cada pieza es única por ser creada a mano. ¿Me explico? Tratemos siempre como de meter este lado más romántico que podamos en la historia, por decirlo de alguna forma, para que las personas, ay, esto me suena bonito, ¿verdad? Me están casi quedando un poema, no vendiéndome algo. Entonces es como a donde tenemos que llevarlo. Decimos por qué eso es importante, porque es importante que yo compre una joya. Aparte de que sea personalizado solo el otro, pero ¿qué es lo que me hace sentir? ¿Por qué las personas compran joyas? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo atrás de eso? E integrarlo, o sea, dame esas respuestas dentro de lo que me estás diciendo, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Sí, nosotros fabricamos joyas en plata y en oro. Ok, entonces, pero ¿por qué eso para mí como cliente es importante? Porque yo debería de tener una. ¿Qué sensaciones, qué emociones es lo que eso me brinda? Y ahí es donde nos concentramos. ¿Ok? Es que eso es lo que me cuesta a mí. Pero bueno, voy a trabajar más en eso. De hecho, contéstame ahora, porque ahí veo que hay 3 más. Estamos con Mario, Lidiet y luego Day. Decime, ¿por qué las personas compran joyas, Carol? Bueno, ahorita en realidad porque, digamos, tienen la necesidad de casar, digamos, por un, bueno, ahorita lo que se está vendiendo más son anillos de compromiso y de matrimonio, prácticamente. ¿Y Entonces, por qué necesitamos un anillo para eso? de ahí, porque es la tradición, digamos, es como, ¿verdad? Por ahí vamos, me explico. Entonces vos nos estás vendiendo tradición, no un anillo. Me estás vendiendo un futuro o una familia, no un anillo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hay detrás del producto que estás vendiendo? Un hogar, digamos. Estamos vendiendo un hogar. Estás creando, a través de ese anillo se está creando una nueva familia. Y puede ser una familia de solo 2 o una familia que quiera, eso es indiferente, es una nueva familia. Y ese anillo es el primer paso para construir ese nuevo hogar. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde comenzamos a llevar, ¿verdad? Por eso les digo, háganse siempre la pregunta de ¿y por qué la gente compra esto? ¿Por qué la gente quiere esto? Y ahí es donde nos comenzamos a meter, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, Mario, Lidia, Day y Marcela. Ok, voy yo. Qué lindo compartir tiempo en familia, y más si revives tu niñez jugando videojuegos. Por eso tenemos para ti el Nintendo Switch con Mario Kart en promoción. Ok. Listo, tardaste menos de 10 segundos, Mario. Mario, y quizás una recomendación similar a las otras, conecta esto. Las personas conectamos videojuegos con tiempo en familia, ¿sí o no? Quizás estas otras palabras como promoción, regalía, entre otros, no van a ser la parte esencial de esta historia, ¿verdad? Después lo podemos tirar como una acción, pero ¿por qué esto es importante, verdad? No sé, salgamos de la rutina y lleguemos a divertirnos en familia, o sea, ¿por qué un videojuego me va a unir con el tema familia como me lo estás diciendo? A lo mejor la familia no es a lo que vos le vas a vender, le vas a vender a una persona nada más. Entonces, descubrí bien quién es el segmento para ver exactamente cómo le llegamos, pero la estructura es esa que tenés, ¿ok? Ah, ok. Sí, es que a veces es como muy amplio. Le compran los papás al chiquillo, pero... Pero ahí tocas un punto importante. Yo tengo que saber diferenciar el cliente del usuario. ¿Cómo sé yo quién es mi cliente? ¿Quién me dice? Pero el cliente sería el que lo compra o el que lo va a usar. El cliente es el que me paga, ¿verdad? Esa es como la respuesta directa. Versus el usuario, que es el que le da uso como tal. Entonces yo tengo que aprender a identificar si mi cliente y usuario son la misma persona o son diferentes. En el caso de que sean diferentes, tengo que hablar de los beneficios que van a tener las dos, el cliente y el usuario. Si son el mismo, entonces me enfoco en los beneficios de una sola persona. Entonces, en el caso tuyo, Mario, tenés que buscar por qué los papás le van a comprar un videojuego a los niños cuando por muchos lados se dice que no lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿qué estímulos van a recibir los niños? ¿Qué habilidades pueden desarrollar? Y en el caso de los niños, ¿por qué un videojuego y por qué específicamente Mario? ¿Me explico? Entonces, comenzar a darle por ese lado para irlo amarrando, ¿ok?
Sí, es que digamos yo es por los dos lados, porque tengo el cliente que le compra para los hijos y que compra para él, entonces. Exacto, por eso te digo, ahí tenés que buscar los beneficios para los dos. Los beneficios para los papás posiblemente sean más racionales, porque yo le voy a comprar un videojuego a mi hijo. Y para el niño, ¿cuáles son? Pero entonces no lo vendas como un proyecto de familia, porque no lo es como tal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que la gente va a recibir por eso? Entonces ahí es donde lo vamos amarrando un poquitito. Ok. Ok, listo. Entonces tengo a Lidiet, Day y Melissa para ir cerrando por ahí. Lidiet. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Vara Blanca, un destino para descubrir la naturaleza con un clima refrescante de montaña. Descubra el destino rural con el calor de nuestra gente, que lleva el valor del trabajo y tradición de un pueblo. Atrévase a descubrir el destino rural de nuestra zona. Okay. Súper bien, Lidia. O sea, nos dijiste un montón de datos. Te recomendaría darle un poquitito más a la persona de qué van a venir. No solo la descripción de la zona, sino yo que gano, ¿verdad? Yendo a Vara Blanca, yo que gano. Entonces sí, la zona es muy bonita, pero yo, ¿qué recibo con esto? Entonces pónganse siempre también en el lugar del cliente para esos puntos, ¿ok? Pero el resto súper bien y dentro del tiempo. Pregunto. Sí. ¿Puedo ofrecer hospedaje? ¿Puedo ofrecer los productos como leche, natilla, queso? Los consideramos en donde porque yo, disculpe, porque nos enfocamos en ofrecer naturaleza, clima fresco, destino rural. Entonces, mi pregunta es... Perdón, Lidia, dos cosas aquí. Dele vuelta, no ofrezca, dígale a las personas lo que reciben. Porque usted obtendrá aire fresco, naturaleza, conectarse con sus raíces. No le diga a las personas qué es lo que usted ofrece, dígale a las personas que eso es lo que ellos reciben, ¿verdad? Hay una diferencia entre ambas. Y la gente lo que quiere escuchar es lo que gana, no lo que tiene que dar. Y sobre las categorías, entonces pongan, donde también podrá encontrar, por ejemplo, una serie de productos de la zona, de contenido natural, etcétera. No necesariamente vamos a enlistar leche, natilla, queso, esto y el otro, porque se hace muy largo. Pero sí podemos decir a las personas ahí por categoría, eso que les doy, ¿ok? Muy bien, gracias. Listo. Luego seguimos con Day, Marcela, Melissa. Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, dice, en Nueces Liberia comer lo que necesitas, que llevar los frutos secos, deshidratados, las galletas y snacks preferidos a granel. También contamos con servicio express para que los degustes en donde estés. Somos una experiencia saludable. Vení y conocenos. Ok, súper bien. 14 segundos. Entonces, puedes ir un poquito más despacio, ¿verdad? Podemos hablar un poquitito más despacio. Y te faltó esta parte inicial de la historia. O sea, aquí nos hablaste de todo lo que ofreces y qué características tiene. Pero nos falta la primer parte, que es, insisto, cómo voy a empatizar con quien me escucha para que sepa que yo tengo algo que le va a dar beneficios, ¿verdad? Concentrémonos siempre en eso, ¿ok? Ok. Listo. Gracias. Con gusto, Marcela y luego Melissa. Hola. Hola. Ok, entonces dice, cuando mi mejor amiga me dijo que quería que yo fuera la madrina de su bebé Emma, me emocioné mucho. Lo primero que pensé fue en hacerle un regalo muy especial. No tenía claro qué podía hacer, revisé varias páginas y por fin me decidí por Decorate. Me sugirieron un álbum de recuerdos donde podía poner las fotos de Emma, los recuerdos más importantes de su primer año. Ellos me ayudaron con el tema, me consultaron en todo el proceso de diseño. El álbum quedó hermoso, totalmente a mi gusto y es un recuerdo que Emma y yo tendremos para siempre. Ok, súper bien, Marcela. Nada más, lo mismo que le habíamos dicho a, ¿quién era? Creo que Pablo, no lo contés como si fuera un tercero, puedes decirlo, y al no encontrar algo que fuera realmente, algo que nos uniera de por vida, decidí desarrollar tal. ¿Me explico? Porque al final eso es lo que hace, si no me equivoco. Sí. ¿Ok? Entonces igual no lo digas como un tercero, sino yo pasé este problema al igual que usted y por eso yo creé la solución que es esta. ¿Verdad? Okay. Pero súper bien.
Listo. ¿Cómo es que se llama La empresa, digamos, Decórate. Decórate? Ajá. Ok. Listo. Gracias. Y luego estamos con Melissa. Cuando somos personas muy ocupadas, trabajo, responsabilidades, hogar, hijos, etc., no deseamos perder el tiempo en tiendas buscando artículos o en filas para pagar. ¿Para qué ir por un regalo o un producto que necesitas si en Belleza Natural puedes elegir desde su hogar u oficina lo que desea, que le llegará hasta sus manos? Pago contra entrega, tarjeta, efectivo, depósito y envío gratis todo Heredia. Perfecto, Melissa. Tal vez podemos pasar de alguna forma positiva, no se me ocurrió en este momento cuál, pero quizás no perdamos el tiempo, traducirlo a algo como más positivo y podemos utilizar más nuestro tiempo para pasar con nuestra familia o recargando energía, o sea, convertirlo en positivo. Y la parte, por ejemplo, de los medios de pago, la entrega, igual lo puedes englobar, diferentes medios de pago, entre otros. Igual decirle a las personas por qué es importante esto, ¿verdad? Meter un poquitito más como de detalle a este tema de generar la parte emoción, pero es lo único, ¿ok? Gracias. Con gusto. Listo, creo que ahí estábamos. Entonces, en realidad siento que sí les quedó pues bastante claro. Hay que trabajar siempre en pulirlo, en desarrollar pues algunas partes. Ahora sí ya voy a aprender por qué dejé de compartir. Siempre vamos a trabajar un poquitito en pulir pues el mensaje, en desarrollar algunas partes que nos ayuden como a llevarlo al punto definitivamente de cada audiencia y cada segmento de mercado. Habrán segmentos de mercado que respondan muy bien al que ustedes están trabajando ahora, pero en el caso de Mario, por ejemplo, ¿qué tiene Mario para ese segmento de mercado, padre e hijo, ¿verdad? Que puede tener grupos de amigos, que es un segmento de mercado diferente también. Entonces, esto lo vamos a ir adaptando entre uno y otro. Creo que, no sé si tienen alguna otra consulta o algo que quieramos revisar o estamos. Listo. Bueno, entonces de mi parte les agradezco muchísimo. Sí me gustaría, si alguien me quiere compartir cuál es el principal aprendizaje que nos llevamos del día de hoy, entonces para escucharlo y me dicen ustedes cuál creen que es el principal aprendizaje, la principal lección que nos estamos llevando hoy. Si alguien quiere compartirlo. Paola. Sí. Yo dejé mi historia por ahí, por el chat, porque okay. me costaba mucho como cerrar la idea, y yo creo que el mayor es intentarlo y redactar muchas veces, leer muchas veces, leérmelo yo, leerlo afuera, creo que es eso, ¿verdad? Porque entre más lo haga, pues más facilidad voy a tener para lograr lo que nos está costando, porque tenemos como las ideas, pero es enlazarlas, ¿verdad? Y dar los cierres. Entonces, por ahí dejé la historia, la conté así es una historia real, tal cual. Le estoy viendo, Julia, ¿verdad? Sí. Acá la estoy viendo y lo que yo te puedo recomendar en general, porque como decís, es totalmente cierto, hay que trabajarla y pulirla, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que lo lleves igual a este tema también de la comunidad. O sea, como comunidad y como tal zona tenemos tanta historia que compartir y por eso nosotros como grupo de artesanas decidimos, ¿cómo se llama?, desarrollar un espacio para poder compartir esta historia, nuestra nostalgia, nuestra cultura, de dónde venimos a cada uno de ustedes. Me explico, llevarlo por ese lado. No, el problema es, no teníamos dónde vender, es un problema de ustedes a lo interno. Eso en qué le afecta a las personas, pero el no tener acceso a estos recursos que nos van a transportar a estos puntos es el problema de las personas. ¿Me explico? Entonces, darle como esa vuelta para tirarlo sobre ese lado, pero sí hay que pulirlo siempre. Antes de la pandemia estábamos más enfocadas a eso, a resaltar esos espacios publicitarios para cada producto. Con la pandemia, como los espacios físicos, ¿verdad?, se reducen, entonces es muy difícil para nosotras somos 152 mujeres, ¿verdad?
lograr conectar con cada emoción, cada producto. Hace año y resto entendimos que esa era una misión de cada una de las chicas. Entonces, nuestra venta de producto en este caso es seguir reclutando artesanos, artesanas, ¿verdad? Porque no estamos solo asociación de mujeres. Entonces, por eso está enfocada a que si se siente sola por ahí, ¿verdad? Que emprender no es fácil, pagar un alquiler, caja, póliza, patente, luz, agua, ¿verdad? Por 3,000 colones puede ser como esta puede ser como una salida para esta población que quedó como a la deriva, ¿verdad? Julia, vea la historia que me acaba de contar, llevémoslo sobre eso, nada más que pulámosla un poquitito, pero esa historia que me acaba de contar llega más que digamos que la que pusimos en el chat, porque me está explicando de que ustedes lo hacen con un tema comunidad, de apoyo a las mujeres, etcétera, que tienen dificultades, tienen un propósito. Entonces, migrémoslo sobre eso. ¿Cómo se llama es una Asociación de Mujeres Artesanas, Agroindustriales, Orgánicas y Afines, Heredia por Media Calle. Ok, perfecto. Listísimo, mucha suerte, es un proyecto lindísimo. Gracias. Listo, entonces, bueno, tenemos a Betania y Emma que tienen la mano levantada, supongo que querían compartir igual la lección que nos llevamos hoy. Bueno, Betania, es que se me fue un poquillo el audio y quería leerle mi historia para ver cómo va. Claro, dígame. Ok. ¿Sabía usted que las campanas que repican en la parroquia son las mismas que anunciaron la llegada del Acta de Independencia hace 200 años a una Heredia de pies descalzos? ¿O que donde hoy está el Fortín estuvo el primer cabildo y el 15 de octubre de 1821 se reunieron allí para leer el Acta de Independencia? Estas y otras informaciones sobre nuestra provincia solo las va a encontrar en el periódico Heredia Hoy, el periódico de los heredianos. Búsquenos también en Facebook y en Instagram como Periódico Heredia Hoy. Súper bien, tardamos 20 segundos, Betania, así que tenemos tiempo para llevarlo un poquitito más despacio, pero el resto súper bien porque ¿qué más cosas que yo no sabía, ¿verdad? Así que sí lo podemos llevar por ahí, súper bien. Ok, gracias. Con gusto. Emma. Sí, bueno, usted dijo que qué es lo que se lleva uno. Sí, bueno, la lección de hoy. Digamos, lo que me llevé es eso de cementar o ver a cuál mercado me voy a dirigir la historia y que a través de la historia tengo que, pues tengo que conectarme con las emociones. Es a través de las emociones que yo puedo llegar a ese mercado, ¿verdad? Lo que usted dijo ahora, que tenía que ver que ellos van a recibir a cambio, no tanto que dar. Entonces, me pareció muy atractivo eso la historia porque sí, o sea, es como contar un cuento y realmente eso llama mucho la atención. Entonces, eso es lo que me queda, que a cada mercado yo tengo que hacer una historia también diferente, pero que tengo que llegar a las emociones de esa persona. Totalmente, ese es como el resumen, Emma, perfecto. Hay una preguntita nada más, ¿esta y la anterior la van a volver a pasar? Porque me interesa, es que la de fotografía la pasaron, pero la del anterior de cómo hacer videos en celular y esta yo no sé si siempre van a pasar el enlace de YouTube, porque no pude anotar lo de lo primero que usted hizo. Claro, creo que ahí don Luis ahorita les puede contestar y nada más para cerrar yo, no sé si alguien más quiere compartir la lección o el principal aprendizaje que se lleva y si no, de mi parte, muchísimas gracias, fueron súper participativos igual en el cierre, así que acá estoy, cualquier cosa que les pueda apoyar, un gusto de verdad haberlos conocido, no pierdan esa chispa del emprendimiento, comuniquémosla siempre con esta parte de emoción, piensen en las personas, no solamente en lo que nosotros queremos hacer. Así que muchísimas gracias por el espacio, espero que nos podamos ver de nuevo pronto y acá entonces los dejo al cierre con don Luis. Un gusto. Muchísimas gracias, Paola. Realmente nos sentimos honrados por su presencia y su participación en este taller. Nos consultábamos sobre la grabación, sí, tenemos la grabación de los talleres anteriores y esta también, entonces vamos a estarles haciendo llegar
el enlace de YouTube para que puedan repasar la lección y sobre todo poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerden que storytelling no es solamente un tema para redes sociales. Ya vieron que toda esa inspiración y esa forma de poder llegar a nuestros clientes con un mensaje claro, con un propósito específico, ¿verdad? Y sobre todo con una muy buena forma de decir las cosas, conectando con estos mercados, o estos segmentos de mercado a los cuales nosotros queremos llegar es fundamental. Y entonces el proceso, la metodología que nos explicó Paola hoy va a ser fundamental para todo lo que tengamos que hacer. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Ya, Oscar, yo no sé si usted iba a pasar la lista. Sí, buenas noches. Don Luis, allí les acabo de poner en el chat un link para que ellos puedan ingresar, por favor, y se registren. Los que se han estado apuntando allí, recuerden que los que lleven todos los talleres, ¿qué tenemos nosotros para validar el registro de ustedes? Que ustedes se registren en esta lista de asistencia. Entonces, por favor, ingresen y se registran que participaron el día de hoy. La señora Emma, si puede tal vez compartirnos su número de teléfono para poderle enviar la información, aunque ella comunicó que ya sí le había enviado. Sí, perfecto. Emma, pero también nos puede poner su número de teléfono. Sí, me enviaron la de fotografía, pero ¿Se la ahora envié yo, Emma? no, yo no sé si fue usted, la verdad. Ya, es que no me Oscar, no acuerdo. se la envié, algo así. Usted me escribió a mí. Ahora estoy tratando de ingresar a esta dirección, pero no puedo. Qué Sí, raro, Emma, no puedo. sí, Bueno, voy a darle mi número de teléfono ahí entonces. claro, nos lo pone en el chat y nosotros con mucho gusto lo anotamos y le hacemos llegar los videos. Y para anotarse en la lista, porque no puedo acceder a eso. Es raro. ¿Quién más no puede acceder? Todos los demás pueden acceder. Yo sí puedo acceder. Así A es mí que me está dio abierto. problemas, pero lo que hice fue copiarla y pegarla en un Google y ya ahí sí entró. Ah, ok, perfecto. Okay. Sí, porque sí está abierta. Sí, la pueden copiar en el navegador, en la dirección y es un poco más fácil. Ah, bueno. Okay. Buenas noches, disculpen, ¿en qué link hay que ingresar para poner que uno estuvo en la reunión? Disculpe. Está aquí en el chat el link. El que compartió ya Oscar. A mí no me sale esa lista. Hay que hacer. Es un formulario para que ustedes pongan su nombre. Es un link. No, pero no, ni siquiera me sale la opción de chatear. ¿Qué pasa? No debe chatear. ¿Lo pueden volver a hacer de nuevo, por favor? Sí, hagamos un trato. Como no somos muchos, pónganos su nombre en el chat si nos hacen el favor, el nombre completo. Y nos dejan el nombre completo todos los que puedan en el chat, los que no pudieron ingresar en el link, nosotros complementamos el link con los nombres que están en el chat y entonces así terminamos de armar la asistencia de hoy. Excelente. Perfecto, ahí no lo van escribiendo, ahí nos va a quedar a nosotros en el chat y no pasa nada, entonces nosotros completamos la lista. Agradecerles a todos y todas, recuerden que tenemos taller, si Dios lo permite, ya Oscar, de hoy en 8, ¿verdad? Sí, de hoy en 8 tenemos un taller igual que los que hemos estado recibiendo muy buenos. Ya hemos recibido, para hacer todo como un pequeño resumen, el taller de lo que fue fotografía de producto. Estamos con lo que es storytelling. Todo esto es para que ustedes puedan ir viendo cuáles son o cómo poder diseñar esos productos que ustedes pueden usar para mejorar su presencia online. Pero todo esto, nosotros podemos tener un buen video, una excelente fotografía, contar unas historias buenísimas como las que ustedes nos contaron el día de hoy de sus productos. Hay muchas muy buenas. Pero todo esto, si no sabemos cómo realizar una campaña y cuáles son los pasos, y si no conocemos cómo sacarle el máximo provecho a Facebook Ads y cómo vincular todo esto con Instagram, de nada nos sirve. Entonces, el próximo lunes, de hoy en 8,
Igual a las 6 de la tarde tenemos la parte de cómo crear y diseñar una campaña en Facebook Ads. Perfecto. Entonces, los que pudieron llenar el link, muchísimas gracias. Y a los que nos pusieron su nombre por el chat, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Y nos estamos viendo, si Dios lo permite, de hoy en 8.